La novia por correo llegó tarde. Llegó con una maleta que olía a té rancio y a tela de Boston, con cartas atadas por un cordel, y la esperanza hecha jirones en la mirada. Llegó al andén de Silvage, con el polvo pegado a los dobladillos, con la correspondencia aún caliente en la palma de la mano, y con una noticia que ni siquiera el tintinear de las ruedas del tren logró ahogar. James Blackwell había muerto. No en una carta, no en una promesa rota a la distancia, sino muerto de verdad, en un sitio indefinido entre dos vagones y una estación que no había aprendido a llorar. Hannah Campbell se quedó inmóvil un instante, como si el mundo le hubiese arrebatado la respiración. Los hombres del ferrocarril le hablaron con cortesía y crudeza a la vez. Un telegrama, un altercado, una bala perdida. Su inglés sonó de pronto demasiado duro, y las voces que la rodeaban parecían venir de muy lejos. A su espalda, la ciudad pequeña. Los pocos comercios y la posada con la chapa oxidada esperaban a quienes aún podían cargar con su propio porvenir. Delante, el horizonte era una línea seca donde el sol ponía puntas de fuego y dentro de ella, la certeza de que no tenía a dónde volver con la misma ilusión. Fue entonces cuando apareció Colton Sullivan, alto, cuerpo curtido por la intemperie, sombrero inclinado, botas que habían conocido tanto barro como ríos. No llegó con palabras en flor. No ofreció consuelos que hicieran menos profundo el hueco de Hannah. Se acercó con la calma de quien ha visto perderse a más de un amanecer y sabe que la paciencia es la única moneda que vale en el oeste. Le habló con sencillez, con ese tono que no reparte promesas vanas. No soy quien para decirte qué hacer. Tengo una hermana que tiene una cama caliente y trabajo si lo quieres. No puedo sustituir lo que perdiste, pero hay pan en la mesa y alguien que sabe contar. Hannah miró al vaquero, aquel hombre que parecía hecho de los mismos materiales que sus tierras, y por un instante volvió a sentir el vértigo de ser una pasajera sin plano. La posada de Sarah, la hermana de Colton, era un lugar hecho de madera y buenos modales, una casa cerrada a la intemperie, con mantas colgando en la barandilla, con una cocina que siempre olía a pan casero y a café fuerte. Allí, entre las paredes que contenían historias de gente que venía a buscar algo y se quedaba por necesidad o por amistad, Hannah ensayó la primera decisión consciente de su nueva vida. No aceptó la oferta de Colton porque alguien la obligase. No aceptó por desesperación sin dignidad. Aceptó porque lo consideró, porque pesó opciones como quien mira en una balanza y no se decide por el peso de una palabra, sino por el pulso de una posibilidad. Boston quedaba lejos y además, el invierno prometía ser cruel. Su nombre estaba ya escrito en las cuentas de un hombre que no volvería a cobrarlas. La cara de Hannah se endureció con resolución. Había llegado a Silvage con la idea de un matrimonio acordado por tinta y cortesía. Ahora se marchaba a un rancho con la certeza de que el trabajo y su propia inteligencia podían tejer un porvenir. Y así, cuando el tren dejó de sonar y la gente empezó a dispersarse, su decisión quedó en marcha. Se iría con Colton al rancho por una temporada, aceptaría llevar las cuentas, enseñar a los niños del lugar y mantener la casa. Si pasado ese tiempo no encontraba lo que buscaba, volvería a su ciudad de origen. Pero mientras tanto, no se encerraría en la nostalgia. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final. Verás cómo un retraso que parecía fatal puede abrir otra puerta. El viaje hasta la propiedad de los Sullivan fue una sucesión de paisajes que parecían hechos para medir fuerzas. Tonos ocre, hierba corta barrida por el viento, cordilleras al fondo que cortaban el cielo. El rancho se alzaba con la sencillez de quien confía en la utilidad. Granero robusto, casa baja con porche, un corral donde caballos y vacas conocían el ritmo de las jornadas. Miguel y Diego, los trabajadores que ya llevaban años allí, la recibieron con respeto y curiosidad. Miguel, con las manos manchadas de aceite y un hablar pausado, y Diego, más joven, de sonrisa fácil, formaban parte de esa comunidad que no era cerrada sino probada por la necesidad de ayudarse unos a otros. Sarah Sullivan, la hermana, demostró ser una mujer práctica. Llevaba la posada con una mano firme y la otra abierta a quien necesitase amparo. Le habló a Hannah de una manera que no desconfiaba de su capacidad. «No te prometo lujos», le dijo, «pero sí trabajo honesto y techo cuando el viento venga helado. Y si decides quedarte, harás más que barrer. Las cuentas deben cuadrar y los niños necesitan que alguien les enseñe a leer.
Hubo en sus palabras un reconocimiento que a Hannah le fue dando confianza. La ofrecían un lugar, sí, pero también la ponían en condición de trabajar, de ser útil. No sería rescatada, sería parte de un entramado. Los primeros meses transcurrieron como un montaje de pequeños milagros cotidianos. Hannah aprendió el tamaño de cada herramienta, la hora exacta en que la luz de la mañana marcaba las sombras de la bodega, el modo preciso de arreglar las cuentas del rancho para que el comercio local las aceptase sin que nadie sintiese apropiarse de la precariedad. Enseñó a los hijos de los trabajadores, primero unas pocas letras en una mesa de cocina, luego en una habitación improvisada que hacía de escuela. A la hora del almuerzo, cuando las manos se llenaban de trabajo, ella y Colton compartían silencio y pan. Casi nunca hablaban de lo que dolía, pero esos silencios se transformaron en una conversación hecha de actos. Él arreglando la armadura del carro, ella llevando la caja con la harina hasta la cocina. Miguel y Diego la acogieron con la deferencia que se da a quien entiende el valor de la labor. En esas jornadas se fue construyendo algo que no se puede forzar: la confianza. No fueron gestos grandilocuentes, sino pequeñas pruebas de carácter. Colton cumplía su palabra hasta en la menor de las cosas. Si decía que volvería con leña, volvía. Aunque la lluvia hubiese torcido la ruta, cuando la valla del corral amenazó con deshacerse, estuvo ahí a primeras horas para repararla. Cuando una tormenta azotó la cubierta del granero, fue el primer hombre que no miró las nubes, sino las manos. Hannah vio en él la honestidad de un hombre que aprendió por la dureza a no engañarse, y eso, más que las palabras, fue lo que le dio calma. Hubo noches en las que la soledad reclamó su lugar. De madrugada, cuando la luz era un hilo fuera de la casa y el frío dejaba cristales en las ventanas, Hannah sacaba la carta de James y la leía de nuevo. Susurros de lo que pudo haber sido se colaban por las fisuras. Recuerdos que no pertenecían a la tierra del rancho, sino a otro mapa. Y sin embargo, al amanecer, con el olor del café y el crujir de las botas, la decisión volvía a afianzarse. Ella estaba allí porque había elegido estar. No era una resignación, era una apuesta por su propia capacidad. Colton, por su parte, no fue un libro al descubierto. Había días en los que le costaba compartir incluso una memoria. Le había faltado en la infancia una figura consistente y la ausencia de su padre, un hombre que dejó más cuentas sin pagar que abrazos, había marcado en él la forma de amar, con cautela. Hubo una tarde de otoño en que una tormenta cerró el rancho como una concha. A la luz de la lámpara, junto al fuego, Colton habló por primera vez de su miedo. «Mi padre no era hombre de quedarse», dijo con voz temblorosa. «Se marchó con promesas y sin regreso. No quiero que eso me convierta en quien huye». Hannah escuchó más con el cuerpo que con los oídos. Supo que hablaba de la necesidad de no repetir patrones y de la esperanza de no dejarla sola por miedo. Le respondió desde su propia fragilidad, sin pedirle certezas que él no podría dar. Aceptó que el amor también se tejía desde la palabra y desde el acto de no marcharse. La atracción entre ambos creció como el roce de dos hilos que se vuelven cuerda, sin estrépito, con fuerza. Hubo encuentros que no fueron más que dos personas compartiendo la penumbra, leyendo el mismo libro, escuchando al pueblo cantar en la iglesia del domingo. Hubo paseos a caballo al atardecer en que la distancia se acortaba sin necesidad de gestos desmedidos. Y también hubo tensiones. Un día, una carta llegó de Boston con una oferta de trabajo para Hannah, una plaza de maestra formal que cubriría su independencia. Era tentadora porque representaba la vida que ella había conocido antes de salir en el tren con las cartas de James. Por primera vez, la opción de volver al este surgió con nombre y número. No fue una decisión fácil. Hannah se encontró sentada frente a la ventana de la escuela que improvisó, sosteniendo la carta con una mezcla de nostalgia y posibilidad. El mundo que la había formado le ofrecía un camino distinto al que su nueva vida le proponía. Colton, cuando supo de la oferta, no reaccionó con rabia ni con exigencia. Se limitó a decir lo que pensaba. Si te vas sin que nadie te ate. Si te quedas, que sea porque quieres, no por falta de otra puerta. Había en su frase una libertad que amansó cualquier intento de presión. Hannah sintió entonces que su voz propia debía ser la que decidiera. Decidió quedarse porque entendió que el trabajo que hacía allí no era solo por pan.
Era por el sentido que le daba ver crecer a los niños con las letras que ella les dio, por la dignidad de contar una hacienda sin trampas, por la comunidad que se formaba alrededor de la casa. Y además, había en su corazón otra razón menos proclive a explicaciones: la compañía de aquel hombre que, sin grandilocuencia, había construido credibilidad con actos. No aceptó una propuesta de matrimonio en un arrebato, aceptó la continuidad de un cuidado compartido. La proposición de Colton no fue un espectáculo, sino un instante que se sintió inevitable por lo cotidiano de los días. No hubo gran anillo heredado ni promesa de riqueza, sino un gesto que representaba su mundo. En una tarde clara, en el porche que daba al corral, Colton se acercó con la lentitud de quien guarda algo valioso en el bolsillo. Le habló con la verdad de quien ha aprendido a no vestirse de florituras. «No tengo más que esto», dijo señalando la tierra y la casa, «pero lo que tengo, lo cuido. No te estoy pidiendo que lo compartas para salvarte, te lo ofrezco porque quiero compartirlo contigo. Si me aceptas, prometo trabajar cada día para que jamás te falte la dignidad». Hannah vio en sus ojos una ternura que no exigía retribución. Vio en sus manos la callosidad de quien conoce el valor del esfuerzo. Contestó con un sí que no fue un cierre, sino un inicio, un sí consciente, pensado, consentido. La boda fue sencilla, como la vida que habían construido hasta entonces. La iglesia del pueblo llena de gente sencilla, el ministro con una voz que más que predicar parecía hermanar, y las risas de los niños que Hannah había enseñado. Sara se encargó de que la mesa tuviese pan suficiente, Miguel trajo un cordero, Diego colgó banderines improvisados. No hubo lujos, pero hubo algo que pesa mucho más: alegría compartida y bendición vecinal. Para Hannah, aquel día no fue solo un lazo de amor, fue la certificación de su agencia. Se había casado siendo ella misma, sin perder la autonomía forjada en los meses previos. La llegada de Clara, su hija, marcó un nuevo capítulo que contuvo todo el sentido de la unión, una vida nueva, el latido de una continuidad. En el paritorio improvisado de la casa, María, la partera que había sido una presencia maternal en el pueblo, trabajó con manos seguras y palabras de aliento. Cuando el llanto de la niña llenó la habitación, el rancho pareció contener una respiración colectiva. Colton miró la pequeña como si viera en ella una promesa, no la suya ni la de Hannah, sino la de un horizonte compartido. Con el tiempo, la familia fue creciendo más allá de los lazos de sangre. Hannah y Colton, con el apoyo de Sara y de los trabajadores, compraron las tierras contiguas que estaban a la venta, no por ambición desmedida, sino porque querían asegurar espacio para la escuela y la comunidad. La transacción no fue instantánea, fue fruto de años de ahorro, de intereses pagados con esfuerzo y de la confianza del banquero local, que había visto la honradez en el libro de cuentas que Hannah llevaba con pulso firme. Construyeron la escuela que ella había soñado en voz baja, una habitación con mesas y pizarras, con estantes llenos de libros que habían llegado por caridad y por compra. Allí se enseñaba a leer, a sumar y a contar historias con la misma honestidad con que se contaban las cuentas del rancho. Hubo también momentos de prueba. Una sequía los obligó a racionar forraje. Una enfermedad en el ganado puso a prueba la paciencia de Miguel y la experiencia de los hombres del rancho. En esos instantes, la comunidad se mostró como una red que no se rompe. Los vecinos, el ministro, la posada de Sara, incluso comerciantes de pueblos lejanos ofrecieron ayuda. Hannah, que ya no era la recién llegada, coordinó junto a Colton la respuesta. Hizo cuentas, organizó turnos, cuidó de los niños para que los hombres no abandonasen la tarea. Fue precisamente en esos trances cuando se confirmó lo que se intuía desde hace tiempo. El amor entre Hannah y Colton no era una pasión que se extingue con las dificultades, sino una alianza que se prueba y se fortalece con ellas. Los años que siguieron fueron de consolidación. Clara creció con el polvo enredándose en su pelo y con libros aprendidos a la luz de la lámpara. Miguel y Diego trajeron a sus familias a formar parte de la vida del rancho. Sara siguió con la posada, esperando, esta vez sin urgencia, a quienes venían a buscar cobijo. Hannah envejeció con la nobleza de quien ha labrado su destino. Las arrugas marcaron caminos de sonrisas, y en su rostro quedó impresa la serenidad de quien sabe que tomó las decisiones correctas.
Las cartas que había traído de Boston se guardaron en un cofre, no por resentimiento, sino por respeto a la memoria y a la vida que ya no existía. En un día que parecía uno más, se celebró en el rancho la inauguración de la nueva ala de la escuela. Era la culminación de años de trabajo y una muestra de cuánto había cambiado la tierra desde aquella llegada tardía al andén. El pueblo se reunió y el ministro pronunció unas palabras sobre la providencia, sobre cómo a veces los caminos se doblan de manera misteriosa para que lo que parecía perdido encuentre otro cauce. Hannah escuchó con los ojos en la familia que la rodeaba, Clara con un libro bajo el brazo, Colton con las manos manchadas pero el porte erguido, Sarah con la mirada orgullosa. Allí, en medio de esa gente sencilla, la historia pareció cerrar un círculo. La chica que había llegado con cartas podía ahora mirar atrás y ver que la vida le había devuelto no lo que esperaba, sino algo más sólido. Colton, en un gesto que había sido siempre suyo, no ruidoso sino medido, se acercó a Hannah al atardecer. Habían terminado la ceremonia. La gente aún comentaba en voz baja, y un silencio suave cayó sobre el rancho como una manta. Él la tomó por la mano, la mirada clara y firme como el río en su cauce. «Cuando te vi en la estación», dijo con voz baja, «no pensé que el destino tuviera esa forma tan torpe. Pero hay cosas que se entienden mejor con el tiempo. Puedo contarte 1000 razones por las que deberías haber llegado a tiempo y 1000 por las que no. Yo solo sé una. Cuando el polvo se asentó y te vi, supe que no te buscaba por obligación ni por lástima. Te buscaba porque algo en este lugar pedía una presencia como la tuya. Y ahora, después de todo, puedo decirte una cosa con certeza». Hannah, que había aprendido a leer las palabras en sus actos, esperó sin premura. Colton inclinó la cabeza y su frase fue como un juramento honesto y sencillo que cerró, por fin, el hilo de aquella primera estación. «Solo te estaba esperando a ti». La frase no fue una pose, ni una melodía puesta para el final, fue el resumen de una vida que se había ido construyendo con manos y decisiones. Hannah sonrió, y en esa sonrisa se leía todo lo que el tiempo y el trabajo habían tejido: pérdida y remanso, soledad y comunidad, despedida y acogida. No fue un final de cuento, sino el comienzo de un legado, un lugar donde las cartas ya no eran la única manera de prometer una vida, donde la escuela sostenía la curiosidad de generaciones, donde la tierra comprada con sudor y honestidad ofrecía techo a quienes tenían ganas de trabajar. Si te ha conmovido esta historia, cuéntanos en los comentarios qué momento te tocó más. Compártela con alguien que aprecie relatos de esfuerzo y ternura y suscríbete para más historias como esta. Cuando el sol descendía sobre la línea del rancho, iluminando las ventanas donde ya ardía la luz de las familias, Hannah y Colton subieron a la loma que daba vista a las praderas. Allí estuvieron un rato, en silencio, contemplando el territorio que con paciencia habían convertido en hogar. Al lado de ellos, Clara reía con los dedos manchados de tierra, y más allá, Miguel y Diego arreglaban los aparejos del carro. Todo era cotidiano, pero en esa cotidianeidad se encontraba la bendición que antes Hannah solo había imaginado en fichas y papeles. La vida, pensó Hannah, no siempre responde a los hilos que uno teje con las manos. A veces, responde a los huecos que dejan los retrasos. El tren le había sido adverso al principio, pero la demora la había puesto en el camino de quienes no solo le ofrecieron techo, sino dignidad. Y cuando Colton, en voz baja y con la misma sinceridad que lo había definido desde el primer día, volvió a decirlo como si quisiera que el viento lo llevara a todos los rincones: «Solo te estaba esperando a ti». Hannah supo que, más que una frase, era la síntesis de lo que habían sido años de cuidado, esfuerzo y amor compartido, y en el ocaso de otro día de trabajo, con la brisa fresca que hace bailar las espigas, esa certeza se quedó con ellos, tranquila y definitiva.